Miren, Freddy temprano soltaba así cohete, como él hace, lo del Día Mundial del Agua, pero es verdad. Y el 22 de marzo es el Día Mundial de... porque resulta así, no, pues llegar, no deja nada. Suelta ahí para el otro hable, porque tampoco habla nada. No, él lo que hihizo, no, estoy de acuerdo contigo, él lo que hizo recordarnos que ese día no se podía dejar pasar. Es verdad. Sí, sí. La OMS dice que en el mundo hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable y se ha propuesto como meta que al 2030 esa cantidad de personas ya tenga agua. ¿Y cómo lo va a lograr la OMS? Tienen un programa, sobre todo por África, que es la parte más necesitada, un programa activo encaminado a eso. Miren, en República Dominicana el tema del agua es un tema importante por muchas razones. La fundamental, somos una isla. Nuestros recursos naturales son muy limitados. Media isla para colmo, con una isla, con la otra mitad devastada ahí al lado. Entonces, aquí hay que generar recursos para los dos lados, de hecho. Recursos humanos muy limitados y recurso hídrico es el recurso más valorado que va a existir. Siempre se ha dicho, se decía antes que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por el agua. Yo creo que no solamente va a ser por el agua las siguientes guerras, sino que la vida, cada día entendemos más cómo depende la continuidad de nosotros en esta tierra y de la viabilidad de la vida nuestra como humanos en los territorios que ocupamos, dependerá de cómo manejemos el agua. En República Dominicana el manejo del agua ha sido entre malo y peor durante muchos años. Hay que reconocer esfuerzos que se han hecho históricamente, sobre todo para trabajar el tema de las cuencas de los ríos, trabajo en área a nivel de reforestación, preservación boscosa, de la capa boscosa, que se iniciaron en los 70 con el desmonte de los aserraderos y poco a poco se ha ido ganando espacio. Yo creo que ha habido creación de conciencia en esa dirección. No falta el paso siguiente, el paso no solamente de la preservación de lo que hoy día la gente le dice minas de agua o esos espacios en los cuales se generan los ríos o los caudales subterráneos que permiten el uso de esa agua dulce, que es la que podemos utilizar los humanos. Sino que también tenemos que comenzar a gerenciar de forma eficiente el manejo de esas aguas, a trabajar mejor la parte de represarlas. República Dominicana tiene un déficit de presas tanto para control de inundaciones como para aprovechamiento de ese recurso, pero sobre todo el manejo eficiente del agua tratada, así como el agua servida, del agua de la propia agua de los fluviales, de los efectos de las lluvias, nuestro sistema de servicio de agua, tanto el que se da a través del INAPA como el que se da a través de lo que se conoce como las coras, tiene un mal de fondo, independientemente de la gerencia que desde el gobierno se haga, y es una característica de poca poca eficiencia desde el punto de vista de sobre todo el aprovechamiento del agua. Aquí hay que servir, aquí la cantidad de agua que se pierde en los canales de servicio, en las tuberías que sirven las aguas hacia los hogares o las partes donde se distribuyen, los espacios donde se distribuyen están en deficiencias que a veces superan el 50%. Y otro es el costo. El agua es muy barata en nuestro país y por tanto su aprovechamiento o la forma en que lo usamos no se refleja el cuidado. Siempre se ha dicho que usted cuida lo que le cuesta. A lo que usted no le cuesta, usted le hace fiesta, ¿verdad? Entonces, cuando a usted le cuesta algo, usted lo valora mejor. Siempre recuerdo hace muchos años, cuando yo me enteré que en Alemania se cobraba tanto el agua que usted le abría el grifo como la que usted le daba al inodoro. Y la del inodoro era más cara. Era más cara todavía, por un tema de que esa agua entonces, que es otro déficit que tenemos, hay que tratarla. Sí. No lanzarla al mar, sino que vaya a plantas de tratamientos de aguas residuales y allí reciba el tratamiento que la potabilice nuevamente o que por lo menos la haga no contaminante por usted servirla en el mar o devolverla a un río. Utilizarla para regadío, cosas así. Entonces, eso es un tema que tenemos pendiente. Yo he notado que en esta actual gestión hay que reconocerle que el presidente le ha dado mucha importancia al tema del agua.
De hecho, ha planteado un programa a largo plazo y ha abierto una mesa de diálogo en el Consejo Económico y Social, que creo que es de la poca que está funcionando, que es la del agua, que ha avanzado algo, fue la primera que se montó y de la que poco ha avanzado algo, porque aquí tenemos 20 años con una ley de agua que no hay quien le entre. Tenemos una atomización institucional con el manejo del agua que lo que ha generado es dificultad para establecer políticas públicas eficientes en la dirección de darle un uso racional a este recurso. Entonces, ojalá que el esfuerzo y la visión que el presidente ha planteado, el presidente Abinader, en cuanto al manejo de las aguas, se puedan generar los consensos, porque me parece interesante. Incluso habló de una inversión de no recuerdo mal, de 30.000 millones de pesos en los próximos 10 años. Ha planteado en este programa la construcción de, creo que es unas 10 presas, entre presas grandes y presas más pequeñas, y el establecimiento de algunos mecanismos institucionales y legales que permitirán un mejor manejo de las aguas en República Dominicana. Ojalá y que se pueda lograr, porque en días como hoy, que recordamos la importancia de este recurso, es bueno hacer énfasis en que nosotros tenemos mucho camino que recorrer todavía como país para poder garantizar la suficiencia de un recurso tan escaso, aún más en una isla, como hace un momento decía, somos nosotros. Bueno, el agua es vida, como dicen, ¿verdad? Es una pena lo que nos está pasando a nosotros. Una de las cosas que debimos haber copiado de los países en desarrollo, de los países desarrollados, eso que Oscar observa de Alemania. Yo he contado mi experiencia cuando me ha tocado estar días en uno de estos países desarrollados, de cómo a ustedes les racionan hasta el agua, o cómo se asume que desperdiciar el agua es una manifestación de subdesarrollo, de atraso. Y aquí obviamente que no hemos aprendido todavía. A mí me da mucha pena, y es algo que lo comento mucho, no necesariamente en el aire, en los programas, la manera en que aquí usamos el agua, en que aquí se desperdicia el agua. Una de las cuestiones que celebré hace muchos años ya, cuando se inició el programa de colocación de medidores, era eso, porque eso obligaba a la gente a entender el valor del agua. Cuando a usted le ponían en la cometida que entraba a su casa un medidor, eso comenzó aquí con la compañía, con AAA, fue la empresa que hizo un acuerdo con la casa en un momento con el gobierno para establecer medidores que se le deportaban a la gente posteriormente por mensualidades. Y cuando eso se estableció, yo vivía en un sector de la capital por donde comenzó primero. Tuve que, cuando de repente se hizo el anuncio, después vi que llegaron la brigada, entonces tuve que documentarme de cómo era el asunto. Y a partir de eso, yo tenía mucho más cuidado de cómo se usaba el agua. Descubrí, en mi experiencia personal que viví, que había una fuga interna en la casa, porque el agua llegó a llegar disparado el precio de la factura, y así descubrimos que había una fuga. Me tocó corregir esa parte. Pero la gente, en la experiencia que viví, la gente comenzó a respetar el agua y a darle el valor que tenía el agua. Había que pagarla. Entonces, yo digo, ese programa finalmente y penosamente se descontinuó, eso se dejó abandonado, como ocurre muchas cosas aquí en el país. ¿Eso fue el precio del agua? Recuérdate. Eso estaba... Era tan barata el agua de la casa que no cubría ni siquiera No. Sí, hubo un tema era el precio, pero todavía eso estaba operando hasta hace un tiempo. Ahora Fellito denunció el contrato, le faltaban unos meses para cumplimiento, el asunto se dejó ahí. Una de las accionistas era Canal Isabel II, que maneja el acueducto de Madrid. Recuerdo porque a mí me invitaron en una ocasión a ver este sistema, cómo operaba tanto en Roma como en Madrid. Y me dio mucho, aprendí mucho viendo cómo se manejaba ya en estos mundos, o en esos mundos, el sistema del agua o la distribución del agua en la ciudad. Quedaban unos meses de contrato. Que no era, sí, le quedaban unos meses. Y está en arbitraje. Eso está pendiente de resolverse. Necesariamente Fellito se puso de... Está en arbitraje todavía, le quedaban 8 meses, que no bastaba con esperar. Sí, y hay un ruido con eso. Incluso tengo la información de que el gobierno de España pudiera tener reacciones con el gobierno de la República Dominicana, que incluso se ha tratado el caso. Pero bueno, de lo que quiero hablar es de eso, cómo me impactó a mí la manera en que ya para hace 12 años, 13 años, se estaba manejando la distribución de agua en Roma o en Madrid,
que no era aquí, que había que abrir, levantar una tapa grandísima, meterle una llave larga y buscar 3 o 4 hombres para que le den vuelta una cosa, ¿no? Ya, eso hace años, se por computadora. Los sectores que había que suspenderle el servicio por alguna razón, una avería o lo que fuere, eso es por computadora, eso hace, ¿qué? 15 años para atrás. Pero aquí no hemos aprendido a cuidarnos para ahorrar agua. No estamos, yo hablaba el domingo, hablaba de lo que está ocurriendo en algunos puntos del país, específicamente Villa Altagracia, con el desmonte de árboles de manera indiscriminada, con unos permisos que se compran para autorizar a la gente a desmontar de forma indiscriminada, sin ningún control, sin ningún cuidado. Y eso, todo eso evidentemente atenta contra la posibilidad de que tengamos agua o el agua suficiente. El gobierno, como dice Oscar, ciertamente el presidente Abinader ha sido muy activo y creo que es una de las áreas de la que él se siente orgulloso. De hecho, en una entrevista, la entrevista que nos dio aquí en el programa a principio de año, hablaba sobre la cantidad de acueductos que estaba iniciando el gobierno, sobre las soluciones que se estaban dando en algunos puntos con la reparación de sistemas de acueductos que estaban averiados y que el gobierno había reactivado, lo que se había hecho con respecto a la potabilidad del agua, que es un elemento que se trabaja también para garantizar que el agua sea potable casi en un 100%, para garantizar la salud de la gente. Todo eso ha ocurrido. Wellington. Sí. Ponderó al director del INAPA como uno de los funcionarios eficientes, incluso nos dijo, invítenlo aquí para que él le cuente lo que está ocurriendo. Es decir, el gobierno, el presidente se siente orgulloso de lo que ha ocurrido en el tema agua. Con respecto a la CAS, Fellito también está haciendo, al margen de esto que comentamos de AAA, creo que está haciendo un esfuerzo extraordinario para dar un buen servicio a la ciudad. No hemos sido capaces todavía, y es uno de los cuestionamientos que la prensa hace en el día de hoy, de ponernos de acuerdo para tener una ley de agua. No ha sido posible. Aquí se produjo la... Tiene 20 años en el Congreso. 20 años. Aquí se produjo, fíjense qué cosa más sencilla lo que le voy a contar a ustedes. Aquí se produjo, y ustedes lo saben como yo, como todo el mundo, la creación del distrito, ¿verdad? Distrito Nacional, sede del gobierno, y la provincia de Santo Domingo. Aquí no hemos sido capaces de modificar lo que se estableció entonces con la composición del Consejo de Dirección de la CAS, que establecía que el alcalde de la ciudad tenía un papel en el Consejo Directivo, creo que lo preside el alcalde, es parte del Consejo Directivo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, pero ahora resulta que no es un alcalde que tenemos en el Gran Santo Domingo, donde opera el acueducto de la ciudad. Son varios alcaldes. Ni siquiera hemos sido capaces de actualizar eso. Eso sigue, como decimos en el campo, manga por hombro. Eso debió haberse actualizado conforme a una realidad que se dio cuando se dividió la capital de la República. Ni siquiera en eso hemos podido avanzar para organizar esa cuestión. Y yo digo es penoso porque, bueno, estamos hablando de un recurso vital del La agua. materia pendiente de la sociedad dominicana. Hay problemas de agua en el país entero. Pero yo digo, aquí en la capital de la República demos el ejemplo y comencemos a organizar eso que yo estoy contando. Una muestra para decidir cómo vamos a manejar el gobierno del agua de la capital de la República. Hace 20 años se separó la capital. Y no hemos sido capaces de tocar la ley de la CAS para actualizar el consejo que